Vamos a tratar de dilucidar el misterio de cómo un ingeniero ferroviario, me parece que ese es tu título, No, ah, industrial, pero claro, me dedico al tema ferroviario, que era lo que yo quería. La especialización es, el título es mecánico, eléctrico, electrónico, informático, químico, yo elegí mecánica y era porque yo me quería dedicar al tema de los trenes, lo que me gustaba a mí. Digamos, si no hubiera estudiado ingeniería, pues hubiera sido maquinista, camionero o mecánico de motores y maquinaria pesada, que es lo que más o menos es el ambiente en el que me he criado. Por mi padre, que paz descanse. Como por suerte, la suerte de que lo que me gustaba se me daba bien, ¿no? Ingeniería, pues para mí, yo qué sé, tampoco tuve que estudiar, pero tampoco me maté estudiando. Y también la suerte de que lo que me gusta, pues, es una profesión que tiene trabajo. Entonces, esto. pues, Sí, aproveché la oportunidad. Digamos, yo llevo 10 años en la misma compañía que está cerca de Dresde. ujú, Dresde es una ciudad conocida por el bombardeo que hicieron tus amigos los estadounidenses allí. En sí. una masacre durante 3 días, ¿no? Y nada, y ese es un sitio que está en la frontera con Checoslovaquia, República Checa y Polonia. Y por medio de trabajo está aquí distante entre los dos países, ¿no? Yo, de hecho, yo viví en Dresde y allí 3 años. Luego me fui a Gorlitz, que es una ciudad fronteriza con Polonia, la ciudad más al este de Alemania, que también es conocida, también la llaman Gorlibus, porque allí han grabado muchas películas de Hollywood. Por ejemplo, una de ellas es Malditos Bastardos, otra es Hotel Budapest. Bueno, te digo el nombre, porque aquí en España los nombres de las películas se traducen como le da la gana, no se mantiene el título. Y bueno, y conocí en un viaje que estuve en una de estos de para conocer sitios y una visita cultural, conocí allí a mi mujer, que era checa, y nada, y ya pues me fui a vivir allí. ¿Qué tanto tiene que ver eso con la vida real del autor del último tren de la democracia? Ese es un capítulo, aunque es interesante, como todo, pero un poco autobiográfico. Eso mis amigos y ese capítulo lo pueden entender. Se parecen las circunstancias en que el ingeniero Movilla conoce a su mujer de República Checa, con las circunstancias en las que el ingeniero Rodríguez Sancho conoce a la suya. No, no fue así, fue un poco no, no fue así el contexto, pero pero las ideas, la gente que sale, lo que se expone, pues es personal y la gente que me conoce y lo lea pues, lo va a entender. Aparte, hombre, también aporta a la novela, ¿no? Por ejemplo, lo que expongo pues es un tema bastante interesante, ¿no? Técnico, pero bueno, técnico y político, ¿no? Que al fin y al cabo las decisiones en torno al ferrocarril, que el libro también lo denuncia, tienen más a veces de político que de técnico. Ten en cuenta, Es, fíjate que ujú, la revolución industrial comienza realmente en torno al ferrocarril, ¿no? La motora de vapor. Y ahora la revolución tecnológica nos la quieren hacer otra vez en torno al ferrocarril. Bueno, al vehículo eléctrico y al ferrocarril, porque ahora los programas que si todas las mercancías al tren, que si no cojas el coche, muévete en metro, muévete en tranvía. Entonces, pues, siempre, el ferrocarril ha sido un elemento vertebrador. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La famosa construcción de la línea del este al Atlántico al Pacífico también se basó en el ferrocarril. Denuncio que en España, por ejemplo, el tema de la alta velocidad, por ejemplo, se usa más con fines políticos que con fines técnicos e incluso sociales, que son líneas extremadamente caras de construir, de mantener, por tanto necesitan mucha afluencia. Es decir, si se hacen trayectos con poca afluencia de viajeros, no tiene ningún sentido. Es decir, genera pérdidas. Y aparte eh, ningún beneficio social, porque los billetes son tan caros que no son accesibles para todo el mundo. ujú. Es decir, quizá una línea convencional tarda.
puede tardar 1 hora más de trayecto, pero el billete es más accesible que la línea de alta velocidad. Aunque en el caso de la novela no se trata de una línea general, ¿no? No tiene nada que ver con la alta velocidad. Puede ser, vamos, literatura, puede ser lo que el lector entiende que puede ser. A lo mejor a ti te suena algo de México o de Estados Unidos, o al Tren Maya, al extremeño de España que le llegan los trenes, las peores líneas de España están allí, pues le sonará a él. Sí, lo bueno es que, claro, como es un tema bastante amplio. En ese aspecto, el lector puede interpretar lo que considere oportuno. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la situación con la construcción del tren en lo que en la novela se describe como la mancomunidad? También habría que explicar por qué se eligió esa denominación. ¿Cuál es la relevancia Sí, sí. de la construcción de la línea ferroviaria que toma como base el argumento de la novela con estas situaciones que te plantea ahorita del cese del funcionario de Renfe a raíz del incidente sobre el que te pregunté? Y sobre todo, ¿qué convergencias ves en la situación que hay en la novela con esta situación de los trenes? No, esto ni el gobierno tampoco de la región de Cantabria, que simplemente ha sido una cosa de tema de diseño. Y eso, lógicamente, por los medios generalistas, los perros de prensa, ¿no? Y como escribí yo en un artículo, pues lógicamente no va a decirlo, pues les interesa más por decir, para atacar al gobierno, que, bueno, que realmente no tiene nada que ver. Vamos, y no es que yo esté con este gobierno, ni mucho menos, que no lo estoy, pero hay que no tiene ninguna responsabilidad, vamos. Realmente la línea del tren, la construcción de la línea, más o menos es la trama de la novela, ¿no? La trama no, o la línea argumental, no importa. No importa en absoluto. Lo que importa son las ideas que se generan en torno a ella, ¿no? El origen de la construcción de la línea, cuando se escucha el discurso, ¿no? De la alcaldesa y cómo termina, ¿no? La línea, pues te vas viendo de que todo es una farsa, ¿no? Es decir, tanto el motivo de la construcción, ¿no? Como la supuesta ejecución y las ideas que se desarrollan, ¿no? Que al fin y al cabo eso pasa en todos lados. Eh, bueno, en España ha pasado, claro, de que no, los ecologistas protestan, no, que por aquí no pase, pero no quiere que pase porque quiere que pase por otro sitio, resulta que ese sitio es un terreno improductivo de alguien del partido que propone construir la línea y ha pagado a los ecologistas, o bueno, o la ha convencido o la ha utilizado. Los ecologistas son los tontos útiles, ¿no? De las grandes corporaciones. Eso es. Mira, si eres ecologista y me estás mirando, sí, eres tonto. Y, y claro, entonces, pues, una de esas, pero también el tema del feminismo, ¿no? Es decir, que entra dentro de la línea, ¿no? Porque claro, porque si un túnel, ¿no? Un tren entrando por un túnel, pues puede ofender, ¿no? Muchas sensibilidades, ¿no? Femeninas. Entonces, pues, al fin y al cabo, se genera una especie de falsos debates Símbolos fálicos, sí. que no va a ningún sitio. Bueno, el tema de las mancomunidades es porque he querido, es una crítica al estado de las autonomías, ¿no? A la distribución estatal de España, ¿no? Sabe bien, bueno, el Estado central, luego están las autonomías, y luego están las provincias y los ayuntamientos. Pero a su vez también existen mancomunidades, que son organizaciones de municipios dentro de las provincias. En Cádiz está la provincia de Cádiz, pero dentro de la provincia de Cádiz pues está la mancomunidad de la Bahía de Cádiz o la mancomunidad de Algeciras. Y pues al cabo no es son más que son puestos para que los diferentes entes de los partidos pues vivan del bote, chupen. Fíjate, es tan ridículo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las autonomías, que no responden a un criterio histórico. Pero Andalucía dice, no, al Andaluz, no, es que al Andaluz llegaba hasta Francia. De todos modos, los catalanes siempre presumen de que ellos son
dentro de su racismo, porque eso está en la novela, ¿no? El origen del catalanismo y el vasconganismo, lo que sea, es el racismo. Es decir, ellos no hablan, de hecho también eso entra dentro de la novela, ¿no? Ellos no hablan, te hablo de a finales del siglo XIX, ellos no hablan de una cultura diferente o de una lengua diferente, ellos directamente hablan de una raza diferente. Pero los catalanistas sí hacían referencia a la raza aria. En 1903 se publicó Pompeu Señer, un libro, Herejías, y hablaba de la raza aria. Y es más, y hacía una distribución de España en función de las áreas, en función de la raza. Por los andaluces pues, éramos mezcla de bereberes con moriscos, yo qué sé, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hablar de raza, y más, en un tono de superioridad, después de lo que pasó con los nazis, pues quedó feo, ¿no? Y todo eso se transformó en la cultura. Es una parte del proceso secular, ¿no? Pasa de la gracia de Dios a la cultura. Sí, antes eras una persona, si tenía la gracia de Dios, pues era una persona de bien. Ahora, si tienes cultura, pues eres la persona de bien. Es que no significa nada. También el libro es muy, con el mito de la cultura, eh, eh, uso ese sistema, el mito de la cultura, y expongo muchos pensamientos, muchas actitudes de que A propósito de las cosas que nos estabas explicando, el personaje, no recuerdo los nombres de los personajes, pero era uno solo el que encarnaba, por llamarlo de alguna forma, las causas posmodernas del activismo, que coincidentemente era la hija del cacique, claro, sí. desde mi punto de vista, el personaje más interesante de la novela. ¿La activista o el padre? Una mujer Sí, con causas animalistas, feministas, claro, claro. ecologistas, estaba ahí en contubernio con Juan el aficionado o Juan el El fanático. fanático. Cuando el fanático. Pero no pude evitar pensar en la teoría esta del psicoanálisis que ellos le pusieron a su libro El Antiedipo. ¿Ves? Guattari, Deleuze, que hablan mucho de las transversalidades y de la esquizofrenia. Ya uno de las características del cuadro clínico de los esquizofrénicos es que de repente me siento, son los cambios de personalidad que observaba, Sí, por ejemplo, este personaje. Tomaste, tienes conocimiento del antiedipo de Liu Guattari, que fue lo que me recordó a mí, no, ni de lo de mucho las menos. transversalidades y la esquizofrenia. No, no tiene nada que ver. Pero el problema es que esta personaje no está loca. Es que es así. Es decir, al fin y al cabo, la activista esa activista es un cúmulo de todas las activistas que existen, que es el veganismo, el cambio climático, el feminismo. Y mira, ayer, en el portal que publico Postmodernia, pues ha salido un artículo que realmente es la, la descripción de este tipo de gente, ¿no? Al fin y al cabo es una revolución para nada. Es decir, se creen que por salir a hacer manifestaciones, hacer el ridículo por las redes sociales, ponerse el pelo de colores, banderitas, le importa a alguien o molesta a alguien, más bien lo contrario. Es decir, son la droga del sistema. Es decir, te meten una lucha, pero que realmente la lucha es una lucha para nada. Es decir, que no va a cambiar, estructuralmente no va a cambiar absolutamente nada. Es más, solamente va a crear problemas. Problemas y dividir, incluso y si nos ponemos desde el punto de vista marxista, es dividir a la clase trabajadora. Es decir, decía el manifiesto comunista, proletarios del mundo, unidos, uníos, ¿no? Dejad de lado vuestras diferencias culturales, nacionales, unidos. Y esta gente es lo contrario, proletarios del mundo, desunidos, es decir, pelearos por si soy hombre o mujer, pelearos si soy, yo qué sé, catalanes o vascos, pelearos si soy carnívoro o vegano.
pelearos con todo, no os unáis, porque cuanto más desunidos estéis, más va a ganar el mejor patrón. Es decir, por eso dentro del libro, esta mujer es la hija, ¿no? Es la hija del cacique, bueno, si nos trasladamos a todo el mundo, sería de la oligarquía, ¿no? La oligarquía ya internacional, ¿no? Y al fin y al cabo, todo lo que hace su hija, al fin y al cabo, el beneficio se lo lleva el padre. Sería que se contradice ella misma, ¿no? Ese capítulo es muy curioso porque está ella y después está la directora del proyecto, ¿no? De la obra, la jefa del proyecto, que es una mujer, es una doctora ingeniera, ¿no? Entonces, esta le dice a esta mujer cómo tiene que hacer la obra, ¿no? Según los caprichos que ella tenga. que Pero, se pero, contradicen pero, pero entre, el problema es que eso pasa en la realidad. Es que eso pasa en la realidad. en España nada más o en todas las democracias occidentales. Los peña que te llegan y te dicen que yo qué sé, de que lo que ha hecho tiene forma fálica, bueno, o lo que has hecho pues puede molestar el tiempo de cría del búho real. Esto no se hace y cosas así, ¿no? Mucho, aquí, muchos apellidos dobles. Sí, la hija del cacique y esta persona encargada a la que se designó para dirigir el proyecto. ¿Qué postura representan en torno al tema del feminismo? Porque ya ves que una discusión ahí en torno al tema del aborto, por ejemplo. No, claro, pero sería por ejemplo, que sería la doctora ingeniera, ¿no? Pues una mujer que está ahí, pues por sus méritos, ¿no? La universidad y tiene su equipo de trabajadores con ella, y después está la otra, que no vale para nada, que lo que hace es pedir, pedir, pedir y decir cómo tiene que hacer la otra su trabajo. Es decir, se pone el criterio, ¿no? Fundamental, el criterio, ¿no? Porque, bueno, por la ejecución técnica de una obra, esto responde a criterios racionales. Y la mujer, la doctora ingeniera, pues responde a criterios racionales. Sin embargo, la otra, que podría ser el feminismo que se llama ahora, ¿no? La nueva ola, o como se diga, que es una ola irracional. Que es la cuarta ola del feminismo, si no me equivoco. Género en disputa que plantea Judith Butler. El sexo y el género son cosas distintas y de que el género es una construcción social y todas estas paparruchas, o sea, que a mí me parece que no tiene nada que ver con las mujeres. Yo es que tampoco me meto mucho en temas de. Entonces, yo con lo que veo, yo saco mis conclusiones. Es decir, es que tampoco ponerte ahora a hacer análisis psicológico de por qué hacen esto, es que no tiene más historia. Esta es la droga que te da el sistema para que esté entretenido. Mientras que, pues mientras mientras te suben, bajan los salarios, privatizan las empresas públicas, lo que sea, deslocalizan las industrias, te hunden el campo metiéndote frutas, que mientras a los agricultores españoles les ponen unos requisitos, sin embargo, a la fruta y verdura que viene de África no le ponen nada. Entonces, claro, pues para que eso cuele y la gente esté entretenida, pues te dan toda esta droga. Paneles solares y todo, ¿no te da la impresión de que las implementan primero en los países en vías de desarrollo que en los países, por llamarlo de alguna forma, del primer mundo? Eso lo respondió, no sé si fue China, ¿no? Que le decía, no, China, tú tienes que usar menos carbón y más energía solar, ¿no? Claro, dice, sí, claro. Dice, no, no, a vosotros, ¿no? Se refería a los europeos, americanos, había estado un siglo y pico usando carbón, entonces nosotros tenemos ahora mismo derecho a un siglo y pico usando carbón. Es decir, de todos modos, eso del ecologismo, en el punto de vista, si se pone así, sí, es también si para nosotros es cara. Para mucha gente tiene que darte subvenciones para poner placas solares en una casa. Tú fíjate en África, es para mantener siempre África en sus desarrollos.
Eso Lo que es. pasa es que, ¿por qué cada vez ahora mismo, cada vez África está teniendo más éxito Rusia y China en África? Porque dice que yo, haced lo que os dé la gana. Es decir, ¿queréis construir centrales nucleares o centrales de carbón? Nosotros las construimos. El occidental, no, tú tienes que construir aerogeneradores. Y luego, pues ya hablando de temas literarios propiamente dichos, Benito Pérez Galdós, una parte muy Hombre, importante su novela, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, tiene que ver con las primeras vías ferroviarias que se construyeron para recorrer el país, ¿verdad? que sea un tren o no, lo del tren es realmente porque me gustan mucho los trenes, ¿no? Y mi padre leía mucho Agatha Christie. Y Agatha Christie en Agatha Christie siempre aparecían los trenes. Es más, había novelas que tenían el nombre de Agatha Christie. Te hablo yo que tendría 6 años o poco, pero siempre veía que en los libros en la portada pues había un tren o algo, ¿no? Y después estaba también la serie de Agatha Christie que también aparecía siempre trenes. Entonces siempre dice, si algún día escribo un libro, tiene que haber un tren. Entonces yo siempre buscaba la forma de cómo meter las ideas que quería tratar, ¿no? Porque yo no quería escribir ni una historia de amor, ni nada de eso. Es decir, de hecho, cualquier cosa que fuera sentimiento, la he eliminado del libro. Cualquier cosa que fuera, me gusta, lo he eliminado, ¿no? Eso no tengo ningún interés. Digo yo, entonces no sabe cuál es la forma de encontrar, porque siempre el tren se vincula a algo romántico, al crimen, ¿no? Tiene ese mito. No, yo quería buscar algo, entonces la única forma que había era la construcción de una línea. Y se me ocurrió, es decir, no sé cómo fue, que pensé en eso, en la línea, y fue como un puzzle. Empezaron todas las ideas a pegarse, y yo, lo tengo. Y a partir de ahí empecé a escribir, hice el primer boceto, lo leí, y digo yo, he escrito un procedimiento técnico en alemán. Ahora voy a escribir una novela. Claro, que yo en los últimos años, 8 años, lo que he escrito formalmente ha sido en alemán. Y el alemán, pues, es muy matemático, es muy estructural. Entonces, pues yo escribía, esto es porque, trata de lo otro. En español, ¿no? Pero cuando me di cuenta, era una estructura gramatical alemana, totalmente. Totalmente. Entonces, pues tuve que echarle unas cuantas revisiones para darle un toque más español y más de literatura, que no pareciera un procedimiento técnico. De modo, se puede ver la evolución del capítulo primero al último, como vamos llamando cuenta de cómo cambia la forma de escribir. Va grabando, vamos, ya la verás ahora mismo, la leo, la tengo aquí, ¿no? Muy técnica en ese aspecto, ¿no? Si la escribiera ahora, pues escribiría, ya que ya cogí yo la experiencia escribiendo los artículos, que me ocupan muchas páginas, muchas horas de escribir, la escribiría de otra forma, ¿no? Pero bueno, pero ya está. Es mi primera novela y estoy contento con ella. Otro nombre en el que estoy pensando, de un ingeniero que de repente se le prende el foco y se pone a escribir literatura antes de darte el nombre. Y ahora que mencionas lo de la lengua alemana, en decir que la sintaxis de las oraciones en el último tren de la democracia es más sintética que analítica. Estoy pensando en Juan Benet. ¿Estás Sí, familiarizado con Juan Benet? Él era ingeniero de puertos y caminos. sí, pero con su obra no, no es literaria, ¿no? No, Juan Beneta, pues por ejemplo, toda su obra se desarrolla en un lugar que no existe, ¿verdad? Que obedece a las características de muchos lugares en España, especialmente de la región de Galicia. Se llama región el lugar, entonces no estás familiarizado con él. Y ahí hay él tiene oraciones largas donde se expresan varias ideas en Mm. una sola oración y fijándome que en eso se parecen mucho, de que aquí a Manuel usa oraciones de más de 4 renglones, Eso pero el me uso de la gusta mucho oración leer, subordinada. sí, Entonces, me gusta mucho. De hecho, sí, yo antes, la última novela que leí antes de leer, de escribir, bueno, me releí fue El Quijote, las dos partes. Claro, y allí los personajes hablan mucho, ¿no?
Los personajes pues se meten una charlatadas que no vean. Digo yo, bueno, pues a mí, personajes, la que voy a estar haciendo diálogos, me meto parrafada gorda. Y esto, Quijote, lo leí después de 10 años o algo así, entonces la visión totalmente diferente a cuando lo leí al principio. Y la primera novela que me leí después de escribirlo fue La Regenta. Mío. Totalmente literal, todos los detalles, mm, una novela de cierto modo lenta, ¿no? Y dije yo, coño, después. Por eso te he dicho muchas veces de que cuando leí mi novela, que cuando la escribí y me leí La Regenta, y simplemente en la forma de, bueno, también, la Regenta es una maravilla, ¿no? Ojalá yo pudiera escribir algo parecido en mi vida. Me dije yo, es cuando me di cuenta de que me gustaría mi novela reescribirla de otra forma. Un episodio sospechosamente similar a una gresca que hubo ahí en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Hay un episodio donde un ingeniero Movilla da una conferencia en un recinto sospechosamente similar a la Escuela de Filosofía de Oviedo con sede en Asturias. No, Hay eso una es, gresca con un concejal del sí, sí. municipio ahí. No, de hecho, el concejal de urbanismo, que de hecho tiene también su papel dentro de la novela. No, 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 pero eso sí tiene su, eh, se puede decir que es un poco lo que pasó, ¿no? Porque yo vi eso y me indignó, ¿no? Sí, me indignó. Y también tengo amigos míos metidos en política, ¿no? De hecho, unos haremos alcaldes del puerto y la otra ha sido la secretaria de Igualdad del gobierno este, ¿no? Entonces, pues los conozco. Y entonces, pues, y en ese capítulo es lo que pongo lo de los piratas, ¿no? Que sale Juan Eloya, que también es otro personaje que tenemos que discutir. El Oya es de los pocos personajes decentes que no quiere decir que los otros no sean interesantes, pero es decente, ¿no? Es el personaje, tú puedes decir que tiene que tiene menos estudios, no menos clase social más baja, pero sin embargo es el más decente y el más honrado y el más todo. Que hereda un negocio a la tierna edad de 14 años, mientras todo el mundo estaba jugando videojuegos y friendo puñetas ahí, disculpa la expresión tan corriente. O estudiando carreras que no valen para nada. Ujú. Están Sí, ahí. carreras donde en vez de enseñarte algo aplicable al contexto real, a un contexto operativo, te están enseñando lo que yo denomino wokismo, ¿verdad? Dioses, o sea, figuras comparables al gran hermano como el patriarcado. Sí, absolutos. Absoluto. Absolutos legos que vienen a sustituir la de Dios. Es decir, humanidad, la cultura, es decir, todo en mayúsculas. Al fin y al cabo viene. No, como aquí hablamos de la trifulca, ¿no? Ujú. Y dice aquí el secretario, ¿no? Discute, ¿no? Con el concejal y le dice, no, el concejal dice, eh, el secretario pues un hombre ya maduro, ¿no? Un hombre con experiencia vital, laboral, y dice, le he dicho que sin una orden judicial no se puede entrar en las dependencias de este edificio. Por favor, pase usted a la biblioteca sin las cámaras y hablemos. Le ofreció el secretario de la fundación, quien ya se había estudiado toda la legislación al respecto, tiempo atrás, ya que barruntó acertadamente que la situación en curso ocurriría tarde o temprano, desde que una vasta tripulación de corsarios atracó en la política. A saber, gente joven ocupando cargos políticos importantes sin haber trabajado previamente y procedente de un sistema educativo que generaba fracaso e igualaba la ignorancia, la vagancia y la irresponsabilidad, y que en cambio no les impedía de ningún modo proclamarse poseedores de la verdad y de una superioridad moral frente al resto de personas que no lo compartían, inclusive sobre quienes les mantenían, además de pretender imponer cómo debería de ser el pasado, el presente y el futuro, con el único criterio de sus convicciones personales en un determinado momento, a lo que responde el concejal.
Es que no queréis entenderlo. Soy un representante público y no podéis negarme la entrada ni que haga un inventario de lo que me dé la gana. Protestó el corsario sorprendido. Tengo amigos que son políticos de mi edad, más jóvenes, y va por ellos. Muy Esto os va a llegar. Aún así os quiero, pero políticamente sois esto. Sois una vasta tripulación de corsarios. Gente joven ocupando cargos políticos importantes sin haber trabajado previamente y procedente de un sistema educativo que generaba fracaso e igualaba la ignorancia. Porque hemos estudiado todo en la ESO. ¿Mm? Pues, no os enfadéis conmigo, pero esto es verdad, y lo sabéis. Ya, me ha quedado gusto. Por eso, el proyecto es. fin de carrera lo presenté, me colé allí sin nada, el proyecto fin de máster, y dice también lo mismo, yo no tengo, es mejor así. Estábamos hablando de la gente que se autoproclama de izquierdas ahora, de las diferencias tan grandes que hay entre lo que ellos piensan y lo que pensaban a quienes consideran sus próceres. Si puedes continuar, por favor. No, no realmente, ¿sabes? La izquierda tiene, no, el siglo XX tiene dos ramas, que está la reformista, ¿no? Y después está las revolucionarias. La reformista, vamos a hacerlo entre dos bandos, ¿no? Más claro, la reformista es lo que fue Alemania Occidental y la revolucionaria lo que fue la URSS. Entonces, yo te hablo de la gente que defiende las posturas revolucionarias, ¿no? Figuras como Largo Caballero, figuras como Stalin, figuras como Lenin, que son gente, incluso vamos a llamarlos perros flauta, ¿no? Gente de bien. Entonces, claro, como saben, como yo, el comunismo, pues, no existe, es decir, no es ahora mismo, no es ningún peligro, ¿no? Entonces, este, entonces, este capítulo está bien porque, claro, la propaganda occidental con la guerra de Ucrania, o la nuestra, ha vendido de que Putin lo que quiere es restaurar la URSS. Entonces, como esto quiere restaurar la Sí, URSS. Yo estoy en mi entorno a gente que son supuestamente, que son muy de la URSS, y están acojonados, ¿sabes? Porque tienen miedo a que Putin quiera otra vez formar la URSS. En uno de mis artículos, no sé cuál es, decir, lo encontré, era del año 2022, una de Europa Press, que es un medio, es una agencia de noticias respetable, bueno, respetable dentro de lo que son los periodistas, ¿no? Que decía que la OTAN, que por la guerra de Ucrania, había aumentado la acepción de la izquierda hacia la OTAN. Es decir, que en un supuesto conflicto entre el liberalismo capitalismo y una vuelta de la Unión Europea, no, de la Unión Soviética, la gente de izquierda se pone del lado de la OTAN. A esto que me refiero yo. Es decir, gente que está haciendo el payaso, para salir haciendo el payaso, con camiseta del Che Guevara, y se han posicionado del lado liberal capitalista. Porque Putin ni es comunista, ni quiere volver a la URSS, ni mucho menos. Vamos, ni conquistó Europa. Es decir, eso es otro tema, ¿no? Eh, entonces, pues, me ha gustado este párrafo mucho y desde que ha pasado esto, me ha gustado mucho más. Por si alguien me escucha y quiere saberlo, en Posmodernia se llama el capítulo PSOE por siempre otanista europeísta. Porque con Partido Socialista, la última reunión de la OTAN fue en julio, fue en Madrid. Sí, con Partido Socialista, en plena guerra entre la democracia liberal y un país que quiere volver al socialismo, lo normal es que se posicionara con el socialismo. Pues no, se posiciona con los enemigos del socialismo. Entonces, es que todo es una mentira. Entonces en mi libro, en la novela, una de las cosas claras y de fuerza es que ni la derecha de España, lo que llaman o el PP, es fascista ni nada de eso, ni la izquierda, lo que es Podemos y estas cosas, es comunista, ni mucho menos, son liberales. Uno, los de la derecha, liberales en el sentido económico, y los otros pues liberales en el sentido de esto, de, como hablado, de sociales, pero que no dejan de ser una herramienta de los otros, es decir, una herramienta, la parte ideológica del capitalismo, en subvenciones y ayudas para la gente que se queda, como se dice aquí en español, la gente que se queda atrás o la gente que no tiene recursos, se le da las migajas del sistema para que no se levanten contra el sistema.
Pues el Ministerio del Pan y Circo, me Concejalía, parece. claro, la concejalía, porque todo está, sinceramente, en la mancomunidad lo que hay son mini estados. Perdona, la concejalía de pan y circo es el mito de la cultura, el mito de la cultura. Te hablo siempre de perspectiva, bueno, española, y seguro también en México también servirá, ¿no? Que es la perspectiva de que la izquierda es la cultura, ¿no? Entonces, si tú eres votante de izquierda, y eso simplemente por serlo, ya eres culto, pues vale, y te da unos valores. Sin embargo, por la derecha, pues no. A ella nada más que le importa el dinero, no le importa nada más que pensar en dinero, sin embargo, pues, entonces, claro, dentro de esa cultura, pues entra el arte, entra el humanismo, entra. Mira, es que sobre eso hay un artículo que lo ha publicado, ha salido publicado hoy. Sí, salió oye, salió, se llama así. Mientras hagan así las revoluciones. Esta frase, esto es una anécdota que leí en un libro de Iván Vélez, que es una persona, estísima, un máquina. Pues sale de este libro la referencia, ¿no? Que es, por ejemplo, se llama, claro, que estaba, que en el año 55, ¿no? Fue en el año 55, en el régimen de Franco, que no había cultura, no había nada, ¿no? Era todo, pues fue la segunda o la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, en Barcelona. También, que en Barcelona estaba muy reprimido, era franquismo, muy reprimido. Para allí había de todo siempre. No, más industria, más turismo, más todo. Entonces, en la Bienal de Flamenco, esto lo dice ¿quién era? Antonio Tapias, Antoni Tapies, de un trabajo, ¿no? De Universidad a Distancia. Se llama Franquismo y Vanguardia. Dice, en esta feria, ¿no? Era una muestra de precursores del arte moderno y también el arte que estaba de moda en Estados Unidos. Por este y por otros muchos motivos, la Bienal significó el triunfo en España de las tendencias abstractas y absolutas, no, y absoluto reconocimiento oficial. Claro, esto Iván Vélez en su novela contaba, ¿no? Que la CIA quería meter en Europa, ¿no? Las ideas abstractas del arte en contraposición con el realismo soviético. El realismo soviético era materialista, tú veías el proletario pobre, lo otro, entonces lo otro que te ponía era cuatro garabatos. Realmente puede ser un poco, sería la poética, no, la poética, una obra de arte que manda un mensaje contra la estética, que al fin y al cabo es lo que tú sientes, ¿no? Entonces, en Sí, esa muestra nos dice el afectado, Antoni Tapi, un exponente, ¿no? De arte abstracto, que dice, esta fotografía, ¿no? Tanto de aquí, que se ve Franco y su séquito riéndose, ¿no? Descojonado. No se ve ni indignado, tanto descojonado, muerto de risa. Dice, tengo en cuenta el artista frente al que están, del cuadro frente a que se están riendo esta gente, ¿no? Dice, tengo una fotografía en la que Franco, rodeado de gente importante, está parado delante de mis cuadros, en una de las finales hispanoamericanas. En un rincón del grupo está Llorens Artigas, medio escondido, tapándose la cara para no ser sorprendido por los fotógrafos. Todos se ríen. Vamos a ver la foto. Según Artigas, alguien, creo que era Alberto del Castillo, le decía a Franco, Excelencia, esta sala es la de los revolucionarios. Mientras hagan las revoluciones así. Claro, fíjate que este tío le había ganado una guerra civil, Partido Popular, que eran, que eran comunistas, socialistas, separatistas y anarquistas, reforzados por las brigadas internacionales que trabajaban para la URSS. La había ganado. Tenía a punto también tenía una guerrilla comunista, que eran los maquis, que a los 6 meses ya dejaron el marxismo. Entonces, pues, supuestamente, porque llegan unos cuantos que en verdad serían píos y pinten un cuadro, dice, pues eso es la revolución. Mira, mira qué bien. pues sí. Mira qué bien. Entonces, el artículo, ya un poco le di una vuelta, ¿no? A esto y en el artículo, y claro, y me voy. Claro, pues pongo, por ejemplo, la revolución, ¿no? Ahora que está la gente que se pegan a los cuadros, la gente que va en patinete.
porque se cree que están salvando el mundo o la revolución feminista, o no será, estas cosas, ¿no? Entonces yo ahí pues, uso estas frases y pregunto, por ejemplo, ¿qué le molestará a Ana Botín, que es una banquera del banco más importante de España, Santander, si cobra al menos 100 veces más que la mayoría de sus empleadas? ¿Cómo va a importarle a los grandes empresarios de la alimentación y los especuladores de los alimentos y la revolución ecologista acabe con la ganadería y agricultura española mientras puedan comprar esos productos más baratos de África o de Sudamérica? ¿O la revolución del mundo sin fronteras? ¿Qué inconveniente supondrá a los empresarios a la hora de obtener mano de obra más barata en su país? ¿O simplemente desindustrializar y llevar la fábrica a esos países? No importa, claro. Son revoluciones que no valen absolutamente para nada. Por eso digo yo en la novela que el comunismo, lo que es una lucha de clases, ¿no? Está muerto, no existe. No, Ha perdido. Y no, ahora en España ha salido un partido que se llama el Frente Obrero, que es un partido, vamos, y son un partido estalinista. Son pro-URSS, es decir, defiende. No, pero de verdad. Entonces, y un partido que está enfrentado y se dedica a atacar, bueno, a atacar, hace vídeos, hace cosas contra la izquierda, para decirlo, mediática, ¿no? O contra el PSOE, Podemos, lo que te he comentado. Entonces, ¿dónde va? Claro, ahí donde van, a donde el resto estuvieron en Barcelona, allí dando el jefe del partido iba a publicar un libro. Entonces allí fueron, claro, esta gente dentro, lo que hablamos, ¿no? Dentro de la izquierda, las generaciones, serían la quinta generación, claro. Entonces, y los que van a romperle el acto son las indefinidas. Entonces, ellos fueron allí. Claro, y la gente lo recibía como para, en plan, con las banderas gay, la bandera esta del feminismo. Como dice, pero no es la izquierda, eso, el feminismo no es la izquierda, que no se ¿por qué? supone que es lo Porque mismo. van en contra, pero después te metes en LinkedIn, ¿no? Estas cosas, y tú ves que las banderas que llevaban esa izquierda son las mismas que usan las multinacionales. En fin, las multinacionales no te van a regalar, no va a hacer. Vamos a hablar de la jornada, yo qué sé, la Revolución de Octubre. No, y te hace por la jornada de la igualdad, la jornada del medio ambiente, estas cosas. Entonces, como estos comunistas, yo me considero los comunistas, de verdad, no compran el discurso eso de cambio climático, estas cosas, pues entonces tiene parte de la izquierda, claro, indefinida, que si lo compra enfrentado. La izquierda divagante son izquierdas que están dentro del liberalismo, que aparte ellos todo lo hacen fundamentalismo democrático, todo lo hacen por la democracia. Y la democracia es el sistema del capitalismo. Es decir, si tú coges, vamos, eso está en el libro, más o menos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, para que Sí. haya democracia, ahí hace falta 5 elementos, ¿no? Pongamos. Falta un Estado definido, un Estado, ¿no? Que pueda hacer un censo, ¿no? Sus leyes, hacer leyes electorales. Hace falta. Te hablo lo que hay en común en todas las democracias, ¿no? Pues Francia, España, Estados Unidos tienen sistemas parlamentarios diferentes. España es una república parlamentaria, no, una monarquía parlamentaria, Estados Unidos, entonces bien. Entonces, pero lo que tienen en común, tiene un estado definido, un sistema capitalista, ¿no? De Donde se ca- asegura la propiedad privada, hay unas elecciones, hay un sufragio universal, ahora, y cierta libertad de expresión. Entonces dirá, muy bien, existe eso, pero claro, pero libertad de expresión no es un fin, es la herramienta. Digo, la libertad de expresión, ahora mismo las oligarquías, las grandes corporaciones, te meten el mensaje a través de la manipulación en prensa o la publicidad normal, ¿no? Por un lado, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Están, por un lado, los medios diciendo cambio climático, noticias, y por otro lado, ellos mismos te están vendiendo productos, que si coche eléctrico, que si esto. ¿eh? Entonces, para que esos mensajes lleguen, hace falta libertad de expresión. Porque si dice, no, lo que decide el cambio climático es una mentira. Aquí, aquí eso no se habla. Entonces, no puede. Entonces, a través de la libertad de expresión,
llegan al sufragio universal, porque la gente se cree que vota libremente, no, la gente no vota libremente, la gente vota en función en función de lo que le llega, para que al fin y al cabo voten a los candidatos que ellos mismos han fomentado. Mira, vamos a ver, la gente piensa, y, no, y dice, no, tú eres conspiranoico, no. Conspiranoico es el que cree que por meter un papelito en una urna se va a cumplir su voluntad o el partido va a cumplir lo que ha prometido. Ahí está, es lo falso. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, todo se hace de arriba abajo. En España, por el sistema, la restauración borbónica, que era una democracia, la restauración pues había el problema del caciquismo, ¿no? Que era que el cacique local pues, compraba a sus políticos, a sus diputados. Después tuvo, por ejemplo, en España la Liga Catalanista, que era la burguesía, al fin y al cabo conseguía que el Estado pusiera aranceles que le favorecieran. ¿Qué pasa? Que en esos momentos, como se vio Primo de Rivera, el Estado era muy fuerte, era más fuerte, más poderoso, tanto en fuerza como en economía, que cualquier burgués o cualquier noble, ¿no? Pero ahora no. Ahora los grupos oligárquicos económicos son más fuertes que los países. Parece que los países cogidos a través de la deuda. Entonces, lo que no ha cambiado, sí, la democracia es la misma. Lo que ha cambiado ha sido el poder económico. Ahora el poder económico sí puede, también ayuda la tecnología, sí puede, controla más. Es decir, tiene más capacidad para, para controlar un Estado, sus intereses. Es decir, tiene un Estado arruinado, si no hace lo que yo te digo, la deuda, no te la compro, mañana, el mes que viene, cuando no pueda pagar las deudas, los funcionarios, las ayudas, las pensiones, lo que sea, tiene la gente en la calle y te vas. O sea, y siempre es decir, y los medios siempre han tenido, y los poderes siempre han tenido prensa propia, ¿no? Para la prensa, o sea, claro, para eran empresas locales, prensa escrita, imprenta, ahora son medios digitales. Y a los medios llegan a todo el mundo. Tú financias un medio digital y llega a todo el mundo. Es decir, en España, por el diario.es público, pues eso está pagado por el globalismo. El diario El País, que es el grupo Prisa, que es el grupo mediático más importante, tiene una deuda de 4.000 millones de euros. Y si sigue ahí es porque, porque a los deudores, no, los deudores no, los que pagan la deuda se llaman, no, a los acreedores, Ah, pues le interesa que está allí, que es simplemente para enviar sus mensajes. Hace poco, mira, lo que te comentaba, en España está la sexta y Antena 3. Es decir, la Antena 3, eso es lo que hablamos antes, que me quedo cogido. La Antena 3 de la derecha, la sexta de la izquierda. Entonces, es gracioso ver como gente que ve Antena 3 o ve la sexta, dice, tú pones lo otro. Pero es que esa gente, es porque son del mismo grupo. Es decir, el jefe del periodista de la sexta y Antena 3 es el mismo. Y da la casualidad de que este año ese jefe, que es del grupo Planeta, ha ido al Club Bilderberg. ¿Tú te crees que ese hombre que está allí va a hacer algo opuesto, contrario a lo que haya escuchado, lo que le hayan dicho? Absolutamente nada. Digo, ¿para qué diferencia? Realmente lo que hará es ambos mensajes, o usar un medio pro de derecha para la sexta derecha, para mí la sexta es un canal globalista. Es decir, es para, usando a lo mejor la sexta, promocionar el globalismo. Es decir, poner los de Antena 3 como malo, la sexta los héroes. Entonces, lo que dice la sexta, que es lo que ha salido de Club Bilderberg o las ideas que puede defender Club Bilderberg y promocionarlas. De gente de esto del puño, del otro, y que tienen miedo de que la URSS vuelva, lo he vivido en mi entorno. Lo he vivido en mi entorno. ¿alguna situación específica de tu propia experiencia, ya fuera de la novela en relación a lo que te Pero refieres? hay una cosa que también que es del libro, de los artículos, es para no hablar con nadie. Es decir, a mí me dicen un tema,
Y le digo, lee el libro esta parte, o lee este artículo mío. Y me responde por escrito. Porque me van a venir, me han llamado comunista, me han llamado facho, me han llamado de todo. Y yo, Ujú. digo yo, entonces, si esos imbéciles me llaman de todo, es que estoy por el buen camino. Cuando alguien te quiere colocar en un sitio, realmente, es porque no sabe definirte. Y no necesito ni explicarte. Entonces, pues claro, lo fácil es, si tú eres de derecha o de izquierda, según el partido, y lo que digo yo no concuerda con lo que te dicen a ti que tienes que pensar, entonces automáticamente soy del otro. Porque no puede haber un tercero, no puede haber un tercero. No, Que mínimo tienes que tener tres elementos para resolver, número, ¿no? resolver una cuestión de lógica. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, 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 claro. Sí, un poco lo que mencionabas de que la gente se refiere con mayor frecuencia a la estética, pues porque es el esquema binario de sujeto-objeto, en el que uno termina comiéndose al otro por cuestión de simpatías, más que por cuestiones de argumentación y de lógica. La estética, mira, ahora que estamos aquí, vamos a hacer el mito de la cultura, ¿no? Es decir, el uso político, el mito de la cultura, a mí este también, este, también me gusta a mí también bastante esto. Una ponencia, un instituto, ¿no? Y van los tres líderes políticos del pueblo, ¿no? A dar un discurso político a los futuros votantes, ¿no? Que ellos no ven personas, ellos ven votantes. No, esto fue una charla en un instituto, sí, exactamente, para conmemorar las leyes fundamentales, ¿no? ¿Y quién te cree que son esa gente? En México les denominamos los paleros. Se- Sí, La, pueden ser o periodistas o gente o la juventud gente del partido. Realmente son, vamos, yo lo he pensado haciéndolo en la juventud de los partidos. Aquí están, como en el fútbol, están los partidos y después tienen su cantera. Ujú, El sus PP tiene fuerzas una básicas. generación y Sí. tiene su cantera ¿sí? Para sacar los buenos valores. Buenos valores es el que es honrado y esto a la mierda y el corrupto y el este es el que asciende. Entonces están, ¿no? En el salón de actos están los tres líderes políticos y llega un alumno, un listillo, ¿no? Y dice, hola, gracias por permitirme la participación. Dice, como pertenezco a una familia de artistas profesionales y marchantes de arte, he decidido seguir la tradición familiar matriculándome en la carrera de Bellas Artes. En relación a esto, visité los portales cibernéticos de las concejalías de la lucha cultural y de Pan y Circo para comprobar si habría información sobre dichos estudios. Y entre tantos temas expuestos, sin relevancia alguna, descubrí por casualidad que dichas instituciones se fundaron pocos meses después de la aprobación de las leyes fundamentales que hoy conmemoramos. Entonces, dice, siendo esto una sorpresa para mí, ya que yo pensaba que se trataban de instituciones vigentes desde hacía siglos. Tras esta breve introducción, mi pregunta sería entonces, ¿para qué sirven entonces ese tipo de instituciones que son consideradas popularmente de vital importancia si desde que existen ni se ha igualado en lo más mínimo y ni mucho menos superado, tanto en calidad como en originalidad, todo lo genialmente producido por nuestros artistas durante siglos? Preguntó el alumno, quien conocía perfectamente la respuesta por su entorno familiar, pero en cambio su intención era la opuesta a lo de un empollón. Déjeme decir, Ministerio de Cultura, tan importante, claro, tú dices, pero en España, cuando se ha generado la obra que hay, ¿no? Artística, no hace falta ningún ministerio. Ahora en España, pues, hasta mi libro no se hacen en condiciones. Exactamente, apunta, ¿para qué sirve un Ministerio de Cultura, no? Entonces ahora llega la, la alcaldesa, ¿no? Y dice, me alegra que me hagas esta pregunta, pero como es un tema como nadie tiene respuesta a esto, ¿no? Un tema que me apasiona bastante, podría estar hablando durante horas y horas. Y como lo último que deseo es aburriros, le cedo gustosamente mi intervención a mi colega del PDLO, Partido de los Otros.
quien seguramente estará encantado de responder, contestó sin titubeos y con seguridad la excelentísima alcaldesa, que según el protocolo creado por los pedagogos, organizadores, por los pedagogos organizadores del acto, debían responder siempre la primera al ser el cargo más relevante allí presente, aunque el director del centro le pesar. Ahora responde el otro, ¿no? Político dice, lo importante no es cuándo algo comienza, sino cuándo acaba. Y como esta concejalía es para gente joven, le cedo el turno a mi colega del Partido Transpirenaico, que seguro satisfará tu pregunta. Y ahora contesta el líder Roberto, ¿no? El líder del Partido Transpirenaico dice, hone- con honestidad, ¿no? Que es raro en un político, pero lo dice. Dice, según he podido comprobar desde que estoy en la política, estas concejalías son útiles, por ejemplo, para conservar lo genialmente producido, pero para gestionar museos, estas cosas, bueno, para eso sí puede servir, ¿no? Y para que en un futuro gente como tú, artista de mierda, en el caso de que carezcáis de talento o nadie se interese lo más mínimo en vuestra obra, podáis obtener dinero y subvenciones públicas cediéndonos según nuestras necesidades en un momento determinado. Con este pacto en escrito, vosotros evitáis tener que buscar un trabajo de verdad y nosotros podemos adelgazar las listas del paro juvenil y presumir ante otros pueblos de mayores inversiones en cultura y, por tanto, considerarnos más cultos que ellos, aunque no hayamos leído en la vida un libro que nos haga pensar más allá del ámbito académico con el objetivo de obtener un título o un puesto de funcionario, contestó de forma sincera el político del PT, Partido Transgénico. Sí, También, del mismo modo, gracias a esa concejalía, existen ahora más series, películas, fines de verano, festivales, eventos, efemérides, ferias, conciertos, congresos, mesas de debate, musicales, exposiciones de fotografía o espectáculos callejeros que cualquier autor del siglo de oro hubiera podido jamás imaginar. Esto quiere decir que toda la producción artística de ahora, quizás que tiene un sentido político, ¿no? Quizás dentro de 20 años no valga para nada. Solamente como documento histórico, pero para nada. Sí, yo he visto cuadros, tú dirás, y dentro de 20 años vas a mirar al cuadro, mira, ¿qué quería decir? ¿O qué ve aquí? No, esto significa, claro, pero si tú no estás dentro de ese contexto político, no lo va a entender. Sí, son sí, cosas de performance sí, sí, efímeras. también. Claro, y bueno, después también son lo que son las actividades culturales, ¿no? Que consisten, pues fin de semana cultural. ¿Qué es lo que hay? Pues conciertos, lo otro. Y dice, bueno, pues realmente hace lo mismo, has hecho lo mismo que el fin de semana anterior. Simplemente lo que ha cambiado es el sitio y que te han puesto cuatro cosas. Pero después, o con la música, ¿no? Yo la música la sentido, pero tú sabes de música, sabes, no un pentagrama, sabes, sabes diferenciar una nota de otra. Entonces tú sabes de música. Ay, porque yo hago así, mira cómo lo siento. Bueno, pero es que sentir la música no significa entenderla. Te digo yo que siento tocar la guitarra, yo tengo un muy mal oído. Yo música no sé, yo me da y tampoco es el pentagrama, yo me da la canción con las notas pues sé tocarlas, pero yo soy incapaz de sacar una melodía yo solo. Sí, yo la música no la siento, yo intento aprenderla. Flamenco, pero es que el flamenco hay muchos buenos guitarristas que han aprendido en la calle, es decir, de calle. Claro, pero no es por el sentimiento, han aprendido echando horas y horas y horas y teniendo buenos profesores. Pues les llega o lo que sea, o lo dice, pues vale, es una cosa, no quita la otra, pero, pero detrás de eso está el trabajo, igual que el baile, pues tiene su técnica, tiene que entender el compás, tiene que entender las notas, cuando entra, cuando no, cuando sale, cuando hace una parada. Era un artículo que escribí, por ejemplo, sobre la sequía, diciendo que hay mucha sequía, que es mentira, pero en Sevilla se ha llegado a 52 grados. En el siglo XIX, es decir, cuando supuestamente no había cambio climático, en Sevilla había temperatura más alta que ahora. Bueno, que ahora también la hay alta, pero que los récords están en el siglo XIX. En esa época hubo un proceso revolucionario en toda Europa
Ujú. Y en todo, lo que pasa es que el Partido Socialista Español era muy fuerte en Europa. Con el austriaco era de los más fuertes que había. En época que también la gente tenía armas. Cuando tú que estabas. Aquí lo más que pueda pasar algo es que algunas de las regiones españolas pues, entren en una secesión, intentar independizarse. Ahí sí puede ocurrir algo. O como en Francia. Como en Francia, en algunas zonas, ¿no? Como ahora. Pero nada, no hay. La pregunta es ¿para qué? ¿Con qué objetivo? En fin, pero si la izquierda, digo, lo vemos otra vez en la coyuntura esta, de derecha e izquierda. Pues si la izquierda vive de las migajas del capitalismo, es Sí, decir, del huesito que vive decimos. de eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los activistas? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a poner a trabajar? ¿Van a crear un régimen, van a luchar con el, para traer, para crear una estructura del proletariado cuando están con la OTAN? Es decir, ¿qué van a hacer? Que y aparte, pero si está hablando de gente, no está hablando de la izquierda, ¿no? Es que todo eso viene porque por visto por lo que yo más estoy leyendo, viene porque hubo una que está ahora, creo que era Rita Maestro de Podemos, que está en el gobierno de Madrid, que entró en una capilla de la Complutense Universidad, que Podemos Sí, nació de ahí. La Complutense es una universidad que la fundó el obispo Bizarrón, no me acuerdo, pero, vamos, fundada por un obispo. Y entró en una capilla con la teta al aire diciendo, arderéis como en el 36. Y que aparte es incorrecto. Tenía que haber dicho, arderéis como en el 31. Desde el 31, porque desde que empezó la República y una República empezaron a matar curas, como los comunistas, no, los socialistas, pero que socialistas no tienen nada que ver con los de ahora. Es decir, se busca muchas veces una comparación, tanto los unos como los otros, pero no hay ninguna trazabilidad, solamente las siglas. Y sobre esto también he hablado, tengo yo, porque yo después de hecho, empecé a escribir un ensayo que era sobre, claro, desmontando, ¿no? El que no hay ninguna trazabilidad entre el PSOE de esa época y el de ahora. Y mientras hacía eso, realmente también porque me estaba aburriendo demasiado, ¿no? Porque era un trabajo de archivo, me estaba leyendo toda la prensa, estaba buscando toda la información de la época del PSOE, ¿no? Es decir, para contrastarla, esos mensajes con los de ahora. Y curiosamente salió un ensayo que comparaba a Pedro Sánchez, el actual presidente de España, con Largo Caballero, que era un revolucionario, además lo llamaban el Lenin español. La portada era Pedro Sánchez contra un espejo y en el espejo se reflejaba algo caballero. Entonces yo escribí un artículo sobre el libro diciendo que eso no tenía ningún fundamento. Que si Pedro Sánchez ha dicho que sí, que queremos ser como él, queremos lo otro. ese- Es decir, de hecho, España, según los datos de Nagas, que es la empresa del gas, ¿no? Rusia ha pasado de ser el quinto suministrador de gas a España al segundo. Por un lado, le están metiendo eso, por otro lado, le están comprando más y encima más caro. Ese cartel es la portada del artículo que yo escribí. Pero sí, sí, pero eso tiene una trampa. Pero eso cualquier persona que ahora lo mira y sabe que es mentira, porque quien saca al PSOE es el partido fuerte de izquierda de oposición al franquismo es el Partido Comunista. El PSOE no pintaba absolutamente nada. Es más, tenía todavía a Pablo Castellano, al Llopis, el Llopis fue ministro de Educación, y, y o sea, estaban ahí un partido marginal. Es decir, mucha gente dice que en las cárceles no había nadie del PSOE. Por ejemplo, estaba Beatarra, había comunistas, había liberales, pero que no había nadie del PSOE. El problema cuál es, que con la revolución de los claveles que había sido en Portugal, que la CIA no quería. Vamos a poner que la transición es un proceso que se llevó a las altas esferas.
Sí, no fue una cosa que los estudiantes querían, los españoles querían. Sí, si Franco hubiera durado 150 años más, aún estaría aquí Franco. Sí, más, si Franco se presenta a las elecciones, lo hubiera ganado. Lo hubiera ganado con mayoría absoluta. Por mucho que te cuenten, ¿no? De eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Entonces, para contrarrestar, por ejemplo, en Francia existía el Partido Socialista Francés y en Bélgica también, entonces para contrarrestar querían eliminar al Partido Comunista, entonces fomentaron al Partido Socialista, que fue en Suresnes. Pues, quitaron una gente que era los socialistas antiguos, el Llopi, y metieron a Felipe González, Guerra, que eran de Sevilla, que eran todos unos señoritos. De hecho, Felipe González era, era el novio con el marido del doctor personal de Guerrero Blanco. Era Isidoro, es decir, dentro de la oposición lo conocían como Isidoro. Es decir, era era un compinche. Él no un espía, era del sistema, ¿no? El general Monzón en sus memorias escribió que Felipe, cuando murió Guerrero Blanco, él dijo, no sé si fue a la familia, dijo, nunca olvidaremos Guerrero Blanco. De hecho, tú lo pones en Google, pones esa frase y te aparece la noticia. Nunca olvidaremos Guerrero Blanco. Ahora tú después lo ves que es un tío del sistema. Es decir, la foto con Kissinger, el trato con Kissinger. Es decir, a Felipe González lo pones ahí y lo hacía. De hecho, sobre eso, te hablan de conspiranoicos. Es decir, Pilar Urbano es una periodista española y que trabaja mucho con la Casa Real. Es decir, esa mujer publicó un libro sobre el rey de España, bueno, el campechano primero, Juan Carlos, ¿no? De su ascenso al trono. Y un capítulo bastante extenso vamos, da a entender, no a entender, no, lo da por hecho de que fue la CIA la autora intelectual del atentado, ¿no? Material fueron los etarras. Fíjate que las ETA hasta ese año habían matado a 7 personas, 7 guardias civiles. Ocho, habían matado a 8 personas, que no tenía capacidad para hacer eso. Pues ya después de la ETA en los 80 fue cuando empezó a matar, que llegaba a 80 personas en un año, los años de plomo. Y claro, y Pilar Urbano, que es una, para decirlo, una oficialista, da por hecho de que lo hizo Estados Unidos. Es un libro sobre el rey de España que lo revisa, que eso no es lo escribe, que eso está revisado y permitido, pasa un control, que también escribió uno sobre la reina. No, que es más, está tan revisado que ella escribió una cosa sobre, que dio la reina sobre los homosexuales en su libro. La reina dijo que ella no lo había dicho, pero el dijo sí, porque vuestro libro lo ha revisado, el gabinete que tienen lo había revisado. Es decir, que no es una idea que esté así, y aparte que tiene toda lógica, porque a ver, Estados Unidos con España jugó, después del franquismo jugó a dos bandas. Al principio le metieron mucha caña, fueron promotores de un bloqueo. Los años de franquismo gordo fue parte del bloqueo. Bueno, aparte de la primera, acabó la guerra civil, llegó la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, pues los canos comerciales pues, solamente para minería, ¿no? Wolframio para los tanques, y después tuvieron un bloqueo. Pero como, pese al bloqueo la gente, pues, Franco pues, seguía ahí, pues cambió la postura, ¿no? Pues ya no está aliado. ¿Qué nos une? El anticomunismo. Y Franco fue utilizó Estados Unidos, pero llegó un momento, ya se lo dio Carlos Blanco, pues de que te dio cuenta, mira, la libertad de un país la da tener armas nucleares. España ya tenía centrales nucleares de electricidad, entonces el siguiente paso era tener bomba nuclear y submarinos nucleares. Y, y ya con eso no necesitaba a los Estados Unidos para nada. Entonces Estados Unidos quería seguir manteniendo su base en España y tenerlo no como aliado, sino tenerlo como lo que es, un pisoteado. Y por eso habló Kissinger, Carlos Blanco. Kissinger le dijo, no, le contó Proyecto Islero, se llama Proyecto Islero, que estaba en marcha. Kissinger dijo que una España fuerte es peligrosa. ¿Y para quién? Y dice, y dijo Carlos Blanco, España será lo que quieran los españoles.
Y a los 2 días pues fue el atentado. Juan Carlos del Golfo. El hijo de Juan Carlos del Golfo, Juan Carlos del, Juan Carlos del Golfo, y que es realmente el cacique de este. Y no, que era ciclista el hijo y tuvo un accidente con la bici porque una conductora borracha se salió del carril y se la llevó por delante y dijo, dejo la bici. Claro, pero al final fue culpa de ella, pero él le tuvo que pagar los daños. Ah, pues aquí las feministas Que le decían, estaba coartando la libertad de regresar a casa después de una no, no, noche no, de no, es que, copas a una no, es que, mujer sola. claro, es que parece decir que un grito feminista era, quiero volver a casa sola y borracha. ¿No? Es decir, si te puso en el camino de que quería volver sola y borracha, entonces tuvo que pagarle la indemnización. Estaría yo errado en pensar que es una referencia a la Ley Integral de Violencia de Género, No, 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 al no, no, presupuesto este de que, no, en absoluto. No, 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 en absoluto. Dice, no, es que la bici se me ha metido a mí por delante, o lo que sea, o es que, no, el delito feminista también puede ser de que la palabra, que las pruebas sean contrarias, vale más. La ley trans, la ley trans es fue Quique el Pegaso. que se El, creía vehículo motorizado, esa en relación a lo que me pongo a pensar pero que se pasa aquí, se pasa de que aquí, tú eres lo ¿sabes? que tú quieras. Claro, pero ¿qué está diciendo? No, él era así porque tuvo un accidente, la gente pues cayó que tenía el accidente, ¿no? Y yo, bueno, pues vamos, que tiene un porrazo, ¿no? Pues se ha quedado regular. Y Malantas aquí en Andalucía, pues, somos muy, bueno, los españoles, ¿no? Somos muy compresivos, ¿no? O sea, claro, el problema es cuando ya la gente joven ve que eso está guay, que tú crees que sé lo que quieres y pedí que la gente te trate como tal. Ya es una moda. Claro, ¿y quién fomenta esa moda? ¿A quién le interesa eso? El problema es que en España, por ejemplo, que eso se confunde mucho, porque en España es el único país, yo creo que no, de Occidente, de que la sanidad es estatal y gratuita. Bueno, me refiero a que tú no pagas nada, ¿no? Que no es por seguro. Eso solamente en España, en Alemania no es así. En Alemania es como en Estados Unidos, con la diferencia de que si tú por lo que sea no puedes tener trabajo, no puedes pagártela, pues el Estado te la paga, no, se la paga a las aseguradoras. Eso es la diferencia. O te paga para decirlo el seguro. Pero que sea universal, no, solamente en España. Y claro, y es porque, al cabo, Europa montó sus estados en función al gusto de Estados Unidos. Y España, pues montó su estado, para bien o para mal, pero como le dio la gana, sin influencia de nadie. Sin influencia de nadie. Lo que pasa es que siempre, claro, lo que pasa es que quiera que no, eh, Europa tiene o tenía una tradición de lucha sindical o de trabajadores que no tiene Estados Unidos. A eso también se le suma de que, claro, si tú tienes montado un sistema como en Estados Unidos, que es horrible, y tiene enfrente a la Unión Soviética, que era un país que estaba derrumbado y en 20 años llegó a la Luna. Entonces quiere decir, aparte de la propaganda soviética era muy fuerte. Entonces tú no podías crear un sistema darwinista como el estadounidense. Tú tenías que dar mucho. Es decir, los sindicatos alemanes, vamos, en los 80, los 70, hacían lo que les daba la gana. Pues siempre tenía el temor de que esos obreros, ¿no? Que vivían bien, pues se volvieran revolucionarios, proletarios, hicieran una revolución apoyado por la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética es cuando todo cambia. Es decir, todo cambia y las condiciones se pauperizan. Bueno, eso lo dijo Pablo Iglesias, es decir, y el Natán, un cretino, pero en eso lleva razón, lo que dice, es decir, que el miedo que daba la Unión Soviética sirvió para que las condiciones en Europa occidental mejoraran. La gente no sabe qué es José Antonio. De modo, José Antonio lo detuvieron en el año, en abril o en mayo, creo que fue en Cartagena,
y no salió vivo. Es decir, él no vivió la guerra civil, Primo de Rivera. Eso es. La memoria histórica, es decir, yo me suscribí a otro artículo que era memoria histórica, el PSOE contra la revolución proletaria. La memoria histórica es un explico todo el proceso, ¿no? Que fue con Zapatero, de, parte de la idea del PSOE homologarse en el pasado como un partido democrático, antirrevolucionario. Es decir, es- quiere convertir al PSOE en un partido del año 34, 36, en un partido socialdemócrata, como ya lo era el SPD. Pero el SPD alemán, como la revolución comunista, los espartaquistas, que la derribó fue el Partido Socialdemócrata. Entonces, todo parte de convertirlo en ese. En España fue la guerra de Irak, no sé si te acordarás, ¿no? Pues la guerra de Irak pues, fue una mierda que hizo el PP, se metió allí, claro, ¿y qué pasó? Entonces, pues, estaba en contra porque, vamos, estaba en contra de la guerra de Irak, porque una guerra en este momento es cuando te invaden, o cuando algo está en peligro tu frontera, ¿no? Pero irte a Irak por unas bombas que no existían ni nada. Entonces, claro, la posición entonces era Zapatero. Pasaron los atentados del 11M, aquí no sé si los atentados, que eso lo dejamos, ¿no? Pero que pasaron, ¿no? Sí, claro, entonces eso se vendió como que fue por culpa de la guerra. ¿Qué pasa? Entonces, es decir, quienes esta guerra fue Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido y España. Claro, Estados Unidos y Reino Unido son las democracias más antiguas del mundo, ¿no? Entonces, entramos dentro del feminismo democrático. Es decir, feminismo democrático pacifista, estas cosas, es decir, no hay guerra. Es decir, Zapatero del año 60 no vivió ninguna guerra ya en Europa. Bueno, la de los Balcanes, por ejemplo, pero que parece que eso se olvidó, ¿no? Muchas veces dice, no, la de Ucrania es la primera guerra que hay desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y los Balcanes qué? Es decir, que pasó en Yugoslavia. Total. Entonces, Zapatero llega ya a la conclusión lo siguiente, es decir, eh, como han ido una guerra, no puede ser una democracia. Es decir, entonces, aparte, te viene también que Aznar era franquista, entonces, claro, te mete todo en el pack, ¿no? Entonces, la verdadera democracia la representa el PSOE. El PSOE tiene un pasado, ¿no? Que no es democrático, que un pasado marxista. Entonces, todo su fin es vender al PSOE como un partido democrático. Es decir, la democracia buena la va a hacer el PSOE, pero como no tenemos nada en que apoyarnos, pues nos inventamos un pasado. Es decir, ¿quién luchó contra Franco? ¿Quién luchó contra Franco? El PSOE. ¿Quién lucha contra Aznar? El PSOE. Entonces, se busca esa responsabilidad. A ver, esa es mi teoría, ¿no? Pues tú después entras en la red de memoria histórica y no se habla ni de comunismo, no se habla de esto del proletariado, no se habla de lucha de clase. Simplemente, es más, mira, se trata a los carabineros, no sé qué más, y a las redes internacionales como defensores de la democracia. Y tampoco te dice quién era, que es un vacío legal, tampoco te dicen quiénes eran los demócratas. Me dice la ley, me dicen, no, demócrata era el PSOE, no dice nada. Es una cosa, los que defendían se da como la república era democrática, entonces lo que define la república, vamos, y yo publiqué también otro artículo que es el que se llama La República no era hecho, y ahí está puesto, por ejemplo, todo el proceso revolucionario del PSOE en el 34, es decir, sus propios medios, como llamaron a la Revolución de Asturias, le llamaban insurrección, y te van explicando cómo lo hicieron. Es decir, que ellos empezaron, así que esa es la idea. Y la nueva que han sacado, Memoria Democrática, que es así posterior al libro, y ahí con la perspectiva feminista, que si esto, lo otro. Feminista. Si una de las más criminales fue la Pasionaria dijo un día, aquí, largo caballo, es el último discurso que va a dar Gil Robles y Calvo Sotelo.
el Robles pudo ir y Carlos Sotelo fue el que lo mataron. Rosa Luxemburgo, por lo visto, escribió cartas de amor bonitas. Entonces, claro, entonces ahora mismo te la venden como una feminista de ahora.